¿Ahí está bien? Sí, doctor, sí se está grabando. Ok, Sí, doctor, gracias. ya. Bueno, buenas tardes con todos. Esta es nuestra última clase. Te digo que esta es una de las clases que realmente se está teniendo presente en muchos lugares, por lo que, ¿qué le diría? Pues, ¿no? Casi en nuestro entorno la vejez es algo que molesta. Y es una realidad. En realidad, que lo hemos observado en los hospitales, lo hemos observado en todas las instituciones de salud, eh, estatales, etcétera, y eso no es una novedad. Entonces, esto también es una especie de reflexión a eso. Siempre hay un término, pues, ¿no? Para definitivamente valorar también que el otoño siempre va a significar el tiempo que sus profesores están. Bueno, hay cambios, definitivamente la senectud y en la vejez o la tercera edad va a haber cambios de todo tipo. Por eso que en hospitales e instituciones extranjeras lo que están realizando es valores referenciales del anciano, o sea, a partir de los 60 años en adelante, ¿no? De los 80 también. En caso de nosotros también no manejamos mucho esto porque utilizamos muchos pruebas de referencia de la persona joven. Y eso, especialistas ya están teniendo presente de que no debe ser así, porque no solamente especialistas en geriatría, sino también endocrinólogos, personas que están imbuidos en muchos de estos aspectos, inclusive inmunólogos, clínicos, etcétera, están viendo de que no se puede utilizar los valores de referencia de la gente joven. Entonces, esto es lo que se observa en la actualidad. Ahí para que vean ustedes, por eso les digo, esta es una situación ¿qué? De reflexión. Hay cuatro categorías que según el plan nacional nuestro ha dividido al anciano, ¿no? Hay un adulto mayor activo y saludable, como tu profesor, adulto mayor enfermo, adulto mayor frágil y paciente geriátrico complejo. Implica definitivamente que de todas maneras tenemos algún compromiso, lo hay, pero hay pacientes que definitivamente tienen que depender siempre de alguien. Ahora, y esto definitivamente que está orientado, ¿no? Y esto hay que darse cuenta que cuando uno atiende a un paciente ya mayor de 60 años, las medidas que tiene que haber son medidas preventivas, preveyendo también que su vida, su capacidad de responder a las situaciones sociales sean lo mejor posible. No esperar que ya no piense, no sienta, etcétera, cuando ya los problemas son bastante evidentes. ¿Qué factores negativos? Porque también los hay en todo lugar, ¿no? Y ya se menciona definitivamente que el tabaquismo es una de las cosas que va a implicar un mayor riesgo a los ancianos, una mayor mortalidad, etcétera, ¿no? Pero también ha habido beneficios, ¿no? Cuando dejan de fumar los ancianos. La actividad física también, o sea, y acá es una de las cosas que yo he visto, ¿no? Conversando a veces con las personas de, cercano a la parte de salud, piensa que uno cuando ya llega a una cierta edad debe estar sentadito, sacarlo al sol, y si no hay sol, esperar hasta que salga el sol y se acabó. No es así. El anciano tiene que tener mayor actividad todavía, ¿no? Lógicamente, dentro de sus posibilidades. Y se ha visto definitivamente hasta ancianos que son mayores de 80 años, ganando la fuerza de sus músculos, etcétera, tienen mayor estabilidad. Y esto va a ayudar mucho a la parte no solamente osteomuscular, parte cardiológica, parte respiratoria. Lógicamente, y eso es algo que se observa y se conoce también cuando uno ve a los pacientes, que ustedes lo van a ver cuando lleguen a emergencias, se van a dar cuenta. La mayoría en la actualidad son pacientes de la tercera edad. En mi hospital antes no había, y luego ahí se llenaba toda emergencia solamente con pacientes de la tercera edad. Entonces, eso no se excluye, no decir a esto la especialista, sino el de medicina general o medicina interna los tiene que recibir, ¿no? Y saber cuáles son sus pronósticos, cuáles son sus actividades también para que pueda brindarle, ¿no? Es el apoyo clínico que corresponde. El sobrepeso, definitivamente, o el bajo peso, los dos son extremos,
Y esto también implica una mayor discapacidad, por eso hay que saber qué cosa comer, ¿no? Y esto no significa que no debe, a veces dicen, uno puede comer algo, entre comillas, ¿no? Chatarra que decimos nosotros, pero no todos los días, pues. O sea, y eso hay que implicar que sea una situación más vegetariano, frutas, etcétera. No excluir el resto, ¿no? Pero no hacerlo como algo constante y que amerite que el anciano comience a subir de peso, ¿no? Y eso ya se ha visto, ¿no? Que esa situación va a implicar también mayor discapacidad. Y bajar de peso tampoco es lo conveniente. Y han visto que también esto va a significar algo que definitivamente es algo frecuente en los ancianos, las caídas. El alcohol definitivamente igual va a implicar, en caso de ellos, un riesgo tremendo cardiovascular, hipertensión, etcétera, un ACV y también alta mortalidad. Entonces, estamos ante una presencia de una persona que, como revisamos así en términos muy generales, implica una mayor panorama de visualizar su manera de tratarlo, ¿no? El tratamiento también a la hipertensión va a ayudar mucho al anciano. Y en los estudios que se han hecho en nuestra patria, que son muy pocos, por eso es algo que estamos incentivando, ¿no? En todo este semestre y el siguiente, que se haga trabajo de campo, más que trabajo de bibliográfico, que son buenos, no digo que no, pero yo creo que el trabajo de campo también es algo importantísimo para que vea una realidad nuestra, ¿no? Uno de los trabajos de años se menciona que el problema de hipertensión en los ancianos llega al 22%, un poquito más. Tal vez en los años 23 o 24 veamos realmente otra realidad. Y la epidemia definitivamente, ¿no? Va a haber un beneficio también porque siempre esto está implicado ¿qué? En los problemas vasculares. Y eso es algo real y eso lo hemos visto inclusive cuando los de UCI mandaban pruebas para perfil lipídico, ¿no? Entonces veíamos por qué razón los pacientes ya mayores de 60 años no, hay que evitar que esto se agregue y haya una mayor daño a nivel vascular. Entonces también las terapias también muestran sus beneficios. Diabetes. Y una de las cosas que definitivamente también hay, y esto es algo que de verdad es algo, acá no estamos hablando de la realidad general, ¿no? Estamos hablando netamente del anciano. Por eso estamos especificando, ¿no? En los trabajos que se han hecho en esta edad, más o menos el 10%, un poco más del 10%, son diabéticos. Y la edad de este tipo también. Y mucho de ello tiene que ver con la parte funcional, ¿no? Entonces, esto es lo que en realidad tiene que ser vigilado, ¿no? En muchos aspectos que acá en el anciano hay que ser vigilado. Como le digo, ustedes lo van a ver cuando traten los pacientes, cuando vean los pacientes de emergencia. En el Perú, ¿cuál es la frecuencia de algunas otras enfermedades, ¿no? Cataratas, glaucoma, tracoma, xeroftalmia y problemas articulares. Una de las evidencias también, por esto que es salud pública, recuerde que dentro de lo que significa la salud, nosotros no podemos excluir todos los aspectos de conocer la salud pública en nuestra patria, sobre todo, ¿no? Entonces, entonces aquí hay una realidad que se ve, en otros países se ve mucho mayor, ¿no? Del año 50 al 2020 ya hay un crecimiento en la parte, lo que significa los adultos. Y la parte de joven está disminuyendo. Y acá más se ve en el año 2023, tanto hombre como mujer. O sea, que quizás la mujer hay mucho más longevidad que el varón, ¿no? Pero esa es nuestra realidad. Entonces, no por ser especialista vamos a decir que no vamos a tratar ancianos, ¿sí? En nuestro consultorio va a venir muchas personas ancianas, mayores de 60 años, y la realidad es conocer toda esa patología. Y acá solamente para mencionar esto, lo van a ver ustedes con tranquilidad, cerca de
Una de las cosas que uno ve con estos cuadros es que eh, en nuestra patria, una de las cosas que ve rutinariamente es que el anciano se ha convertido en parte de la familia muchas veces importante, ¿no? Por no decir el más importante. Cuando uno sale a la calle ve quién lleva a los niños al colegio, son los ancianos. Es decir, el que lleva, trae, el que queda con ellos, es el cuidador, cuidadora, etcétera. Es el que lo transporta, ¿no es cierto? Y en muchos casos es el que maneja, en este caso hay ya evidencia que manejan también lo que respecta a los hogares, ¿no? Acá en 2023, para verlo, hay 4 millones, tanto de personas mayores de 60 años, representa que el 13%, casi un 14% de la población total que tenemos nosotros, algo más de 33 millones, un poco más. El 52% son mujeres y el 47% son varones. Una realidad, ¿no es cierto? Porque esto de acá también implicar agregar otro tipo de patología. 38 de 100 hogares en el país vive un adulto mayor. Como decimos, está mayor de 60 años, ¿no? Generalmente colocamos esa edad. El 32% de hogares son jefaturados por el adulto mayor. Muchas veces la carga que tienen son ellos, mayormente, ¿no? Podemos también la parte económica, etcétera, pero es la realidad, ¿no? A veces es que todavía, así en términos, podemos decir un poquito fastidiosos, el que mantiene más del hogar. Ahora, lo que se ha visto en los estudios del INEI, el 80% del adulto mayor ya tiene patologías crónicas. Entonces, una artritis, hipertensión, asma, diabetes, reumatismo, tuberculosis, hipercolesterolemia, entre otros. Pues si uno se pone a pensar, ya estas patologías tenemos que nosotros tenerlo a la mano, porque acá va a implicar, no se va a hacer un tratamiento como el joven, sino también como con respecto al anciano, ¿no? Estos son datos ya anteriores, 2 de cada 3 fallecidos fueron adultos mayores en la pandemia que hemos pasado y que no deben olvidarse, definitivamente. No se debe olvidar porque esta es una enseñanza médica, social, económica. ¿Ok? Y ya les he comentado y se los digo a ustedes ya formalmente, ¿no? Una de las historias que tienen que conocerla de la cabeza a los pies es justamente la historia del COVID-19, porque eso no puede olvidarse. ¿Ok? Esa historia tiene que ponerse a estudiar bastante. Accidente cerebrovascular, causa de muerte, cardiopatía isquémica, hipertensiva, cirrosis hepática o cáncer de estómago. Son las causas que frecuentemente han sucedido en los ancianos a la tercera edad. No tiene nada que ver con la situación diferente a la discapacidad, ¿no es cierto? La discapacidad está implicando, puede haber trastornos psiquiátricos, Alzheimer, demenciales, problemas oculares, que es frecuentísimo, y también problemas de tipo óseo, ¿no? Me encanta usar esto porque veo que a veces al anciano, como le digo, y esto es algo real, ¿ah? Y lo que dice el ministerio, ¿no? La vejez es una de las etapas más incomprendidas, por no decirle despreciada. Pocos la asumen como la consecuencia lógica de la vida humana, donde la experiencia y la sabiduría marcan diferencias. Este es un lema del Ministerio de Salud, por si acaso. Aparte de lo que yo le estoy dando a entender, ¿no? Ahora, en el control definitivamente es múltiple. Y definitivamente se ve la presión arterial, se ve la orina, el electrocardiograma, a veces la radiografía de tórax, y luego todas las cosas, ¿no? Hemograma, porque hay que ver que recuerda que el anciano muchas veces está con anemia, entonces el hemograma es importantísimo. El anciano puede tener un prostático, ¿no? Entonces hay que hacer un examen de orina, ver si realmente el aspecto renal está conveniente, urea creatinina, que las pruebas de hipofunción también, esto tiene que ver también con las proteínas, pruebas hepáticas, perfil lipídico, porque es una frecuencia de ver lipidemia.
glicemia, porque ustedes han visto que también hay una proporción que son diabéticos. Y luego viene el resto, ¿no? Y ya indistintamente la mujer, y eso ya lo hemos visto, no solamente se observa para hacer un Papa Nicolau, sino también de mama. Y uno dice, no, pero al contrario, nosotros hemos tenido pacientes mayores de 70 años, y eso recién descubierto, casi 80, ¿no? Imagínense. Entonces no puede decirse que a los 60 nomás, sino 70 también, y un poco más debería ser descarte de todas estas patologías, ¿no? Ahora, algunas cosas que vamos a comentar acerca de la variación del laboratorio, ¿no? Y acá viene definitivamente, estos son los valores normales que generalmente están en esta, miren, el año 2000, que han estado haciendo trabajo, nosotros ojalá tuviéramos esto, y acá vemos nosotros una hemoglobina a cómo debe estar. Nosotros a veces hemos visto historias, y ustedes han apreciado hasta los resultados, 11 anemia, ¿no? Es posible, no le digo que no, pero eso ya en el adulto en mayor tiende a ser más, ¿qué? Más normal que anemia. Aunque la tendencia siempre definitivamente de mayor riesgo son anemia, etcétera, por problemas cirróticos, etcétera. Igual que el hematocrito, ha descendido. Igual que los leucocitos, en este caso, eh, los leucocitos igual, ¿no? Generalmente esa es una de las cosas que a veces no le entiendo. A ver, algunos dicen de 4.000 a 10.000, pero cuando nosotros hemos tenido casos de pacientes con 10.000 ya estamos refiriendo que es una infección. Pero en el anciano baja. ¿Sí? Las plaquetas igual, el cambio es mínimo, en este caso no es una agrobismal, ¿no? Es mínimo. La velocidad de sedimentación, que es algo que frecuentemente lo utilizan, igual que el PCR o procalcitonina, que son reactantes de fase aguda, ¿qué cosa dice? Aumenta con la edad, más o menos 0,22 milímetros a la hora por año a partir de los 20 años. Entonces, se ha visto que hay, por ejemplo, y esa es una, como le digo, esas grandes dificultades que ver. No, pero tiene 25, tiene 30. ¿Qué edad tiene 70? Lo dejamos ahí. Pero ya tenemos la mentalidad los valores del joven y decimos está elevado. Pero estos son estudios de fuera, definitivamente, y tenemos que dar poco de caso, ¿no? Los valores del PCR también no se diferencian, ¿no? Con la edad. Es que son lo mismo. Y no estamos hablando de ultrasensible que se utiliza para cardiología, por si acaso. Muchas veces son de tipo látex, ¿no? Entonces, no hay mayor diferencia. El PCR calcitonina también igual, pues recuerda que no tiene que ver con la edad, sino con la patología. ¿Hay déficit de absorción de fierro y vitamina 12? Definitivamente. Ya hemos visto casos en los cuales ya el ácido clorhídrico y también los factores intrínsecos están ya comenzando a decrecer. Entonces, no va a haber presíntesis de la hemoglobina y glóbulos rojos, ¿no? De manera normal. Y si hubiera, en este caso, no hubiera estos antecedentes, y hay una anemia, porque la hemoglobina baja, generalmente la pérdida es por sangre oculta. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Un TB, en heces. Tiene mayor tendencia a la hemólisis y definitivamente también la reserva del fierro disminuye en caso de las personas ancianas. Ahora, el colesterol total aumenta y está en 1 milimol, o sea, 3 miligramos, a los 60 años. Y en sujetos, acá sería sujetos mayores de 60, disminuye. O sea, hay un pico a los 60 y luego comienza a bajar el colesterol total. Pero en el caso de triglicéridos, sí se ve que en caso de ancianos, en este caso, ¿no? Hay un aumento del 30% en hombres y 50% en mujeres. Y la edad que puede fluctuar es entre 30 y 80 años, ¿no? Pero de todas maneras es así, aumenta definitivamente en estos dos casos, ¿no? Los niveles HDL ligeramente, ¿no? Aumentan, pero disminuyen en las mujeres. Entonces uno tiene que comenzar a ver, ¿no? Porque nosotros decimos, si tiene más de 45 adelante estamos bien, pero si tiene menos, siempre hablamos de riesgo. Y eso tiene que ser
como decir, compatibilizado con el estado de las personas. Bueno, aquí definitivamente en la función renal, la urea-creatinina algunas veces no les da mayor consideración, ¿no? Porque ellos lo que dicen, para ver la función renal necesitamos un cálculo donde se incorpore la edad. Y eso ya tenemos fórmulas, ¿no? Ya tenemos fórmulas MDRL, etcétera, que ya hay fórmulas para poder no solamente la edad, sino también el sexo, etcétera, y algunas veces hasta la raza, ¿no? Entonces, esto de acá es mucho mejor porque ya del 30 45% disminuye el número de nefronas. O sea, casi el 50% de nefronas ya no son funcionantes en el anciano. Entonces, tenemos que ver, valorar otro tipo de cálculo. La albúmina también disminuye. Estamos hablando de la cuestión hepática, ¿no es cierto? Y acá recuerden que la albúmina es el transportador. Entonces, y esto, si hay un deterioro de la función hepática, definitivamente va a haber, pues, reserva bajo de hormonas, calcio, minerales, etcétera, ¿no? Eso también tiene que valorarse, por eso hay que valorar la parte hepática. La fosfatasa sacarina también el 20%, dice, entre tercera y octava década de la vida, estamos hablando de 30 a 80 años, hay un aumento del 20%, ¿no? Es un algo progresivo. También hay que verlo, no decir, uy, ya está con problema de obstrucción, ¿no? Hay que verlo también. Por eso implica no solamente los datos, sino también la parte clínica del paciente. En la mayoría, también la parte tiroidea, en envejecimiento hay hipotiroidismo con frecuencia. Y una de las cosas que por la parte de comorbilidades que tiene el anciano, el uso de beta bloqueadores. Los beta bloqueadores que usa un anciano pueden aumentar los niveles de todo lo que es hormonas tiroideas, ¿eh? Entonces, no es decir, hay un hipertiroidismo, ¿no? Hay que vigilarlo, hay que hacer su control, pero muchas veces los beta bloqueadores provocan eso, y no solamente eso, sino también hay alteraciones también en la coagulación, ¿no? ¿Ok? Ahí tiende más al sangrado. La testosterona disminuye. Acá hay una cosa interesante, es que la testosterona disminuye, pero acá habla que la parte libre es la que disminuye, pues la total está normal. Pues igual que pedimos nosotros PSA total y libre, siempre es considerar también que hay que una testosterona libre y una total para hacer la evaluación. Bueno, en la autoinmunidad también se conoce de que más o menos entre 20 al 30% ustedes van a tener pacientes con ANA, el factor reumatoideo, positivo. Entonces, no decir, usted está con lupus, señor, ¿no es cierto? Entonces hay que valorarlo, la clínica es importante, pero estos casos hay que valorarlo con respecto a estos datos. En el aparato respiratorio también es otro problema, ¿no? Que eso lo vamos a ver con algunas enfermedades. O sea, ahí va a haber una disminución de la presión del oxígeno definitivamente por cada década, o sea, hay una disminución. Este proceso pues resulta de una hipoxia de tipo latente, ¿no? Entonces, todas estas cosas son importantes conocerlas. Y esto viene también a colación de la glucosa, ¿no? Hemos visto también ahí resultados de análisis. 126, un prediabetes, ¿no? El anciano puede tener mucho más. Y esto ya los endocrinólogos lo están manejando. El endocrinólogo no le da importancia que tenga, ¿no? 130 hasta 150, inclusive hasta hemoglobina glicosilada 7%. Lo dejan ahí. Ese es su valor referencial para ello. Son estudios que se han hecho en otros países, como les digo, y ojalá nosotros, por ejemplo nosotros y ustedes, se puede hacer una comparación de lo que está pasando en nuestro medio. Y luego también los otros elementos, ¿no? Nivel de PSA, etcétera. Y cuando decimos, imagínate, 4, y ya estamos 5, ya estamos, patología, ¿no? Pero acá 6.5, casi 7, la PSA, bien, no hay ningún problema. Y eso el mismo urólogo, a la hora que hace el examen, dice, no tiene ningún problema. ¿Tienes esto? No. Hay que evaluarlo. Eso es lo que se hace. ¿Qué alteraciones hay? Y esto tiene que ver también con mucho de laboratorio. Mira, la inmunosenescencia, o sea, la parte inmune, lo estoy subrayando, lo que es importante conocerlo. Hay un cambio en los sistemas inmunológicos, mediado a la inflamación y también el estado
proinflamatorio crónico. Y muchas veces el asunto es ¿por qué? Por la situación de los adipocitos o alguna patología que tiene el paciente que implique cuando hay una carga crónica, recuerden que va a haber siempre, como decir, disparos, ¿no? De inflamación. Por eso que habla ahí de proinflamatorio crónico. Pues uno tiene que darse cuenta que esa es la forma como responde el anciano. Los procesos inflamatorios crónicos o lentos también contribuyen a la cicatrización lenta de las heridas en adultos. Cuando un adulto se provoca una herida, a veces no se cicatriza, por decir, a la semana, ¿no? Como decía acá su profesor, se hace una herida y a los 3 días no tiene nada, ¿no? Bueno, es una cosa extraña. Pero la mayoría de ancianos no es así. A veces dura una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta más, para que pueda cicatrizar una herida. Por eso hay que tener cuidado en las caídas. Y los compromisos, generalmente ellos aparecen luego con una celulitis, una cuestión mucho más grave, ¿no? El asunto viene a eso, ¿no? Y también hay un incremento de la autoinmunidad. Lo hemos visto ahí en lana, reumatoidea, etcétera. Esto es algo que se conoce. Y eso lo he visto en reumatólogos, o sea que a veces yo mismo le he podido observar de eso, ¿no? Paciente que tiene un ANA o un esto y ven los niveles y ahí lo dejan, no se controla. Y uno diría, pues no, está con lupus, pero no es tan cierto, ¿no? O sea, son pruebas que implican la autoinmunidad aumenta en el anciano. Acá hay algunos síntomas de riesgo, etcétera, y síntomas, ¿no? Vamos a ver más acá. Ahora, este es el asunto tremendo, ¿no? Y es algo que nosotros hemos visto, lo vivimos también igual, ¿no? El 80% de los ancianos padece alguna enfermedad crónica. Hay diabetes, hipertensión, artrosis, enfermedad cardiovascular, y ahí viene, ¿no? Hay que darle para la diabetes, hay que darle para la hipertensión, hay que darle para esto, y también acomodar su beta bloqueador. Entonces, hay pluripatología y vamos a ver eso como polifarmacia también. Bueno, las causas de hospitalización generalmente es ACV, en este caso insuficiencia cardíaca, los problemas respiratorios y también las fracturas y el cáncer. Esas son las pluripatologías que tiene un anciano y que se va a comprometer. Y ustedes ven ahí, ¿no? Principales complicaciones, y eso lo vamos a ver dentro de un ratito, de la inmovilización. Una de ellas, las primeras complicaciones que hemos visto nosotros en pacientes que están inmovilizados es la úlcera de presión. Luego vienen las otras, ¿no? Contractura, enfermedad tromboembólica, etcétera. Y lógicamente esto también implica la desnutrición del paciente, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a implicar pues que ya hay una situación clínica y que hay que manejarla con los hilos y no dejarlo de lado, porque la situación de un anciano va a una enfermedad crónica hacia una invalidez. Pluripatología. Algunas cosas que he subrayado. ¿Qué pasa si hay una úlcera de presión? El hemograma y el cultivo de heridas es indispensable. Cuando hay confusión y también deterioro funcional psíquica, nunca podemos descartar que no haya vitamina B12 y ácido fólico. Porque la vitamina 12 es definitivamente el descenso, va a provocar cuadros psiquiátricos. En el estreñimiento de un anciano, recuerden esto, hay dos cosas que son frecuentes: cáncer de colon y también sangrado. Entonces, hay que hacer una endoscopía y luego hacer un TBNOM para descartar eso. ¿Por qué? Porque este estreñimiento está implicando que está alertándonos que pueda existir alguna situación. Esto es lo que mencionaba en antes, ¿no? Por cada cosa que dices, uno de los grandes, se lo digo así con todo el respeto que merecen los clínicos. A veces uno entra y ya, le duele la cabeza, tome esto. Ya, que la uña se le partió, tome esto. Y al final uno sale con 3 o 4 medicinas, ¿no? Y eso definitivamente no debe ser. Ahora, en el anciano es mucho mayor todavía, ¿no? Usamos medicina para el ojo, glaucoma. Usamos medicina para el corazón, beta bloqueador. Usamos medicina para la próstata, definitivamente. Usamos medicina porque me duele el hueso. Y soy diabético, me dan para... Al final, ¿qué cosa sucede? De que va a haber pues una excesividad de esto y los fármacos muchas veces van a hacer o bloquear las dosis, bloquear la salida de las dosis o va a aumentar eso. Entonces, hay muchas cosas de ese tipo que sucede en la actualidad. Y esto tiene que verse porque uno de los grandes problemas es
la venta libre de medicina, ¿no? Y porque acá ya intervino no solamente el médico, sino también la vecina, el familiar, el papá, la abuela, qué sé yo. Y dice, y después las hierbitas. Pero al final, el anciano no solamente toma lo que le enseñó el médico, sino las dos cosas que le enseña su papá, el abuelito, todo lo que sean necesarias, al final son 10 8 cosas. No, pero hay que darle esto, ¿no? Porque medicina cuando uno lo requiera, pero no para darle como si fuera pues comida todos los días. Y eso tiene que ver porque esta polifarmacia ha brindado este tipo de exámenes que hay, los RANK, que es la reacción, ¿no es cierto?, inadecuada, ¿no? O alterada de los medicamentos, el RAM. En el 10% se refieren a las consultas de emergencia, o el caso de emergencia, ¿no? Así te por lo que ha pasado, no sé, doctor, y cuando venga, le ha chocado tal cosa. Y entre el 10 al 17%, ahora estas son consultas, ¿no? Ahora vamos a ver la hospitalización. Entre 10 al 10% tienen que ser hospitalizados por la complicación. Y de este porcentaje, el 38, o sea, se dan cuenta, casi un 40% son gravísimos. Entonces, no es darle todo porque le dolió algo, sino valorar las cosas que está pasando. Las reacciones adversas, que es el RAM, ¿no es cierto?, respuesta adversa a medicamentos, eh, va a implicar también que una mortalidad. Y según lo que han hecho en países de otro tipo, de otro lugar, la cuarta causa de muerte en los hospitales de Norteamérica tiene que ver con la reacción adversa a los medicamentos. La cuarta parte. Y mire una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Decimos nosotros quizás somos más, no. En Noruega el 18% de las muertes en medicina interna está asociado a reacciones adversas medicamentosas. En Suecia el 3%, asociado también a reacciones a esto. Entonces, es una realidad múltiple. ¿Por qué? Porque no se valora la situación del paciente y que si requiere algo, lo mínimo, y no agregarle otras cosas. Porque esto ya se, bueno, allá en el norte de Estados Unidos, esto implica una pérdida de plata pues, enorme. Por eso que hacen trabajo a cada rato, ¿no? Nosotros quizás porque no vemos esa situación económica, seguimos brindando, que al final uno se da cuenta que en el hospital, cuando en mi hospital, se lo digo, no había geriatría, no había mucha gente que iba. Y era toda la semana, de las 7 8 10 camas que había por emergencia, y la otra parte que está un poquito aislado, el 90% era pacientes de tercera edad. Entonces, ¿cuántos de estos casos tenían que ver con esta situación de respuesta inadecuada, ¿no? Reacciones adversas a la medicina? Esta es la interacción. Se dice que hay esa interacción de fármaco a fármaco 30 al 60%. Y esta es una cosa que sucede, ¿no? Hay 5 medicamentos, ¿no?, que si estamos 5 medicamentos, va a haber el 50% de interacciones entre ellos, negativas o positivas, aumento o disminución. Y si estoy tomando de 7 a medio medicamento, al 100% van a tener este tipo de reacciones. Ahora, uno diría, pero no es cierto, sí, yo digo, nosotros tenemos pacientes que normalmente 5, algunos hasta 7 medicamentos toman. Entonces, esta situación va a implicar también que hay que ver si el paciente es diabético, el paciente tiene un problema articular, si el paciente tiene un problema psiquiátrico, etcétera, o utilización también de algunos medicamentos que a veces los damos tan fácilmente. Por ejemplo, en el caso de la sulfuroxima, que es uno de los cefalosporinas de tercera generación, dicen, ¿no?, que dan resultado positivo a PUMS. Una inmunidad, ¿no? Que interfiere con las pruebas cruzadas de sangre. O sea, los medicamentos sí bloquean acciones de laboratorio. Y esto definitivamente hay que tenerlo presente. Ahora, no solamente esto en caso de pacientes ancianos, sino también jóvenes que utilizan cefalosporinas frecuentes, ¿no? Pruebas que a veces queremos ser donantes implican que hay otro tipo de... Y al final era por interacción del medicamento.
Acá hay algunas cositas interesantes, ¿no? Ahora, si uno se pone a pensar, definitivamente, eh, hablando de favorecer las caídas, ¿eh? Podemos algunas no, otras sí, mayormente, pero estamos ahí, los hipnóticos, ansiolíticos, vasodilatadores, antidepresivos, porque los ancianos, porque están en una etapa muchas veces crítica, se deprimen con frecuencia. Diuréticos, beta bloqueadores. Son los que hacen esa situación de caerse, ¿no? El paciente, no solamente por la situación, como dirías, ¿no? Equilibrio, problemas cerebrales, etcétera, sino otra cosa. Medicamentos que ocasionan incontinencia, diuréticos, anticolinérgicos, antidepresivos, antipsicóticos, analgésicos, ¿no es cierto? Y también alfa-adrenérgicos. Vemos entonces, hay un sinnúmero de elementos que va a aumentar, ¿no? La incontinencia urinaria que en el anciano existe ya por situación de la edad. La desnutrición, lo estoy marcando ahí nada más, disminución de la ingesta de fibra soluble, no soluble, vitaminas del grupo B y minerales. Y definitivamente eso, ¿no? Hay factores de riesgo con esta desnutrición. Y recuerde que esta desnutrición tiene que ver muchas veces con esa implicación de absorción de la dieta. A veces queremos volver al anciano vegetariano, y lo hemos visto nosotros. Y el pobrecito, en lugar de fortalecer su hueso y sus músculos, está delgadito, tiende a más caída, tiende a más problemas. Y al final es un anciano que está con anemia, ¿no es cierto? Ahora, esto de acá definitivamente son factores de riesgo de la nutrición, todo va a ser consideración. Disminuye el apetito, miren unas cosas, ¿no? ¿Quién disminuye el apetito? Antiinflamatorios. Somos muy, muy lábiles a dar antibióticos o antiinflamatorios, así sean los AINES, ¿no? Muy frecuentes. Claro, váyase usted a caminar, señor, váyase usted a hacer ejercicio. Antiarrítmicos, diuréticos, antidepresivos. Entonces no quieren comer, pues. Pues en lugar de estar apoyándolo, estamos haciéndole lo contrario, ¿no? Y acá podemos ver nosotros también algunas situaciones de compromiso, ¿no? Que ustedes lo van a leer con tranquilidad. Nuevamente acá igual, lo que va a implicar la destrucción. En caso de la artrosis, definitivamente, ahí viene, ¿no? Acá recuerden de que va a ser, eh, aparte de la situación crónica que puede tener el paciente, esto también va a implicar una inflamación, que puede ser por cualquiera de estas razones, ¿no? Incluso, y ustedes ven acá, factores metabólicos relacionados con inflamación de bajo grado. Entonces, ya no, síndrome metabólico, sí, la obesidad, sí, diabetes mellitus, sí, y encima le duele el hueso, pues va a salir el doble de inflamación. En estos casos, el médico siempre le va a pedir todas estas cosas, con frecuencia, ¿no? Una ecografía es factor reumatoideo, porque hay que descartar que no sea un problema reumático, ¿no? Pero al final dice, no, es un reumatismo, son problemas de artrosis, etcétera, hay que darle tal cosa. Pero no complicarlo más con la situación de que es un paciente diabético y sí va a tener una carga por enfermedad crónica proinflamatoria. Ya volvemos a las cosas más serias, ¿no? Definitivamente la mortalidad en caso de sepsis en anciano es bastante alta. La causa principal, y eso lo saben, en este caso, pensando más en el varón, pero sí en general, ¿no? La causa más importante de una sepsis en un anciano es la infección urinaria. Luego ya viene problemas biliares, infecciones intraabdominales, neumonías o infecciones cutáneas. Más del 50%, podemos decir el 50% es infección urinaria. Por esa razón, que esta es una de las cosas que cubren muchas veces los pacientes que van a UCI. ¿Cuáles son los gérmenes frecuentes? Enterobacterias, que son los gran negativos. Esos son los más frecuentes. Entonces tenemos en la sepsis tracto urinario y gérmenes gran negativos, generalmente enterobacterias. Ustedes saben que los más frecuentes son Pseudomonas, Escherichia coli, etc. Y aquí el problema es, el anciano, nosotros hemos visto muchas veces ahí en emergencia, el paciente no viene, no tiene fiebre, así es, no tiene fiebre. ¿Por qué has venido, señor? Es que
Mi hija dice que apesta mucho mi orina. Entonces lo llevan al hospital, le piden una orina y encontramos bacteriuria abundante sin leucocitos. ¿Se dan cuenta? El anciano es así. O sea, hay una bacteriuria asintomática. Pero cuando hay estos cuadros, que va a implicar una sepsis, como dice ahí, pueden haber afebriles del 13%. Algunos dicen del 10 al 15% no tienen fiebre. Lo que sí van a implicar, sí va a implicar qué cosa, y acá abajo podemos verlo, inclusive anorexia, trastorno de la marcha, se va a caer, y se va a sentir confundido, etcétera, va a tener náuseas y vómito como si fuera un niño pequeño, ¿no es cierto? Entonces uno se pone a pensar, cuando un anciano, que usted lo vea, está decaído, y está muy, en términos así débiles, que a veces tiende a caerse y no tiene fiebre, tiene esa orina, una placa, porque también hay que ver que por ese cuadro también puede entrar un problema de sepsis, ¿no? Y sucede eso, o sea, no vamos a encontrar, lo típico de isuria por la criura, no, no vamos a encontrar eso. Y nosotros con la frecuencia que hemos visto en laboratorio de emergencias, que no encontramos pacientes así, en la mayoría de casos no lo encontramos, son bacterias asintomáticas. Entonces, sí hay que hacer un examen de laboratorio y vemos nosotros abundantes gérmenes. ¿Qué significa? Nitrito positivo y leucocitos 1 o 2 por ahí. Porque no hay una respuesta inmunológica, también hemos dicho eso. De todas maneras, estos pacientes, porque el médico ve que hay un cuadro séptico y un cuadro ¿no? General, hay que hacer su hemocultivo, siempre la sepsis es así. Cultivos varios, porque voy a explicar. Pues es de orina, frecuentemente. Es de alguna infección cutánea, es el hemograma, reactante de fase aguda, está el examen de orina, ¿ok? Glucosa, porque hay que ver que tenga antecedente el paciente, urea creatinina para ver su funcionalidad, y la prueba hepática y coagulación, porque recuerden que esto se va a observar luego todo, es una alteración tipo proteica, etcétera, funcional, etcétera, a nivel general, no solamente la sepsis se localiza en un solo lugar. En caso de neumonía, frecuentemente son las frecuentes y graves tasas de mortalidad 2 a 3 veces superiores en la población. ¿Por qué sucede la neumonía? Porque eso es lo que interesa, ¿no? Disminución del reflejo antitusígeno, ahí se me pasó, pérdida de la fuerza muscular, alteración mucociliar, ¿no es cierto? Que va a implicar que haya la tos, reflujo gastroesofágico y alteración del reflujo deglutorio, deglutatorio sería así, ¿no? Creo que está ahí, está fallando la secretaria. Facilita la enfermedad. ¿Cuál es la frecuencia? Y esto sí lo hemos visto, neumonía por respiración. Y esto es una de las cosas frecuentes. Por eso una de las cosas que pregunta el médico, cuando usted duerme, moja su almohada, y uno se pone porque no, ya hay alteraciones, no hay el reflejo, ¿no es cierto? Está hablando de reflujo gastroesofágico. Entonces, eso de ahí se aspira, ¿no es cierto? Y provoca esa neumonía, con mayor frecuencia en caso de los ancianos. Ahora, aparte de otras patologías. Hay una neumonía de curso no típico, igual. Puede haber fiebre, tos, expectoración, dolor pleurítico poco frecuente, imagínense. No tose, no tiene fiebre, pero ya está viviendo. Y viene siempre lo antes, ¿no? Hay un síndrome confusional. Se siente desorientado y tiende a caerse el paciente. Ahora, ¿cuáles son los gérmenes frecuentes que se han visto en estos casos? Neumococo, influenza, legionela, anaerobios por broncoaspiración, y en caso de los hospitalizados, pseudomonas, infecciones polimicrobianas, patógenos resistentes. Y esto se sabe por qué razón, ¿no es cierto? Hay una respiración mecánica. Y esas son las cosas que provoca. Igual, de todas maneras, en estos casos le van a pedir su hemograma, hemocultivo, cultivo de la secreción faríngea, donde puede estar localizado el aspirado traqueobronquial, el área de grafía de tórax. O algún otro tipo también de elementos que ahora ya hay, ¿no? TAC y todas esas cosas. Y eso es lo que vemos nosotros, ¿no? La primera causa de infección. Y
Y uno, como yo le mencionaba, ¿no? Proceso infeccioso más común en ancianos y la causa más frecuente de bacteremia. ¿Por qué? Porque es el inicio de cuadro séptico. Es más prevalente, es decir, no se observa diferencia en cuanto a la incidencia por sexo, no sea hombre o mujer, van a sufrir lo mismo, pero más prevalente en los pacientes hospitalizados. Y eso por una sencilla razón, ¿no? El paciente que está hospitalizado y es un anciano, ¿qué le pone? Tú sonda, ¿no es cierto? Y ahí viene una complicación. Generalmente esos pacientes que están sondeados y están permanente inmovilizados, muy fácil que se contaminen y padezcan, ¿no? Los factores predisponentes pueden ser incontinencia urinaria o rectal, sondaje, hipertrofia prostática, que son frecuentes. ¿Cuáles son los gérmenes frecuentes que ustedes y nosotros conocemos, ¿no es cierto? Escherichia coli, el enterococo, Staphylococcus, estreptococo. Era bien difícil, se lo digo así, encontrar estafilococos en mi época, pero en los últimos años sí se ve. Y en caso de los hospitalizados, bacilos gram negativos resistentes a antibióticos. Generalmente, en este caso de infección urinaria, siempre va a ser pseudomonas en la primera cabeza. Y ahí está, la bacteriuria asintomática es frecuente. Si está sondeado, prevalencia alcanza hasta el 100% de los casos con sondaje permanente. Entonces, esa es la causa primaria de la infección urinaria y que le va a provocar bacteremia y en muchos de los casos va a provocar una sepsis. Vamos a ver, hemograma, examen de orina, urocultivo, urea creatinina. Estamos hablando solamente de lo más real, ¿no? ¿No? Lo más real, no estamos hablando de que no debe hacerse tal prueba, sino ya entrar a esto. En caso de infección del sistema respiratorio, la meningitis es frecuente en el anciano hasta el 50% de la adquirida y aparece en pacientes mayores de 50 años con elevada tasa de mortalidad. Ahora, ¿de dónde viene? Y esta es una de las cosas realmente interesantes porque esto también se da en los niños. La meningitis a partir de una bacteremia o de focos infecciosos por contigüidad. Una otitis, una sinusitis, una mastoiditis es frecuente en los ancianos de la tercera edad de ser un foco para un problema meningio. ¿Cuáles son los frecuentemente? Vamos a ver neumococo nuevamente, listeria, estafilococos, y una de las cosas que pone es jugoso negativo, también puede ser tuberculosis. Y en caso del virus, el virus frecuente que da estos cuadros en ancianos es el herpes. Ya estamos terminando. Esto es cuando hay inmovilidad de un paciente, cuando tiene una enfermedad invalidante, etcétera, está mucho tiempo postrado. La infección de piel y tejido blando es la tercera causa de infección en el anciano, aparte de lo que hemos visto ya anteriormente, ¿no? ¿Y cuál es esta consecuencia? Son las úlceras por presión. Y las úlceras por presión definitivamente es porque muchas veces, ¿no? Contaminación, no se les va, hay presión sobre parte vascular, etcétera, y se abrió una herida. ¿Cuál es la frecuencia de encontrar una herida como úlcera de presión? Su etiología frecuente es polimicrobiana, significa hay varios gérmenes, no es uno solo. De entre la frecuencia vemos Staphylococcus aureus, influenzae, Streptococcus, Proteus mirabilis, coli, pseudomonas y gérmenes anaerobios. Hasta hongos hemos visto. Entonces, no se descarta en estas infecciones cutáneas, que por eso se llama polimicrobiana. Hay gérmenes de todo tipo, incluyendo hongos. Y pueden ser varios. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido, porque antes decían, no, tiene solamente el germen este. No, no, no. Ya nosotros conocemos por cuestión médica de que a este anciano que le tomamos una muestra de la escara, no se le va a hacer solamente para hacer enterobacterias. Se le hace para hacer cocos y también se le hace para hacer hongos. Porque generalmente estas escaras que llamamos nosotros o úlceras por presión son nuevamente polimicrobianas. Dentro de la inmovilidad relativa absoluta, como vemos nosotros, hay todos estos
Pero ya vamos a terminar. Entonces, en el caso de la enfermedad cardiovascular, definitivamente hay un compromiso vascular, ¿no? Todo tipo. Un compromiso va a implicar un síndrome, ¿no? En este caso, ¿no? Una disfunción endotelial por todas las estructuras que van a estar alteradas. Va a haber un aumento de presión sistólica, disminución diastólica, aumento de la presión del pulso, alteración del flujo sanguíneo. Ya, ya hay un, como decía, un previo a un problema de tipo cardíaco que puede, inclusive puede ser arritmia o puede ser también por insuficiencia cardíaca posterior, etcétera, porque ya hay un daño vascular netamente. Y el sistema renal ya hemos mencionado, ¿no? Acá hay una, entre el 30 a 40% ya en los ancianos tiene una baja de nefronas, pues entonces va a haber también una incapacidad muchas veces para poder eliminar cierto tipo de sustancias. Y en esta enfermedad coronaria, porque hay una desfase, como se dice, en un problema vascular, es la principal causa de muerte en varones y mujeres en edad avanzada. El 80% de los adultos fallecen por enfermedad cardiovascular y tienen de 65 a más de edad. Igual, en todas las enfermedades, igual que en las cardiovasculares, son difíciles de detectar, ¿no? Presentan mayor porcentaje que dolor torácico atípico, forma de dolor forma de sin dolor torácico. Y eso también, ahí en emergencia, también nos, conversando con los colegas, dicen, el paciente ha venido caminando, ningún problema, le hemos puesto acá y está con infarto. Y definitivamente eso, ¿no? Lógicamente algunos no son tan graves, pero igual hay un cuadro. Y usted dice, ¿no? Hay fatiga, malestar general, disnea, dolor abdominal, no torácico, náuseas y vómitos. Y puede desmayarse. ¿Te das cuenta? O sea, y eso es algo que uno tiene que estar advertido para poder realizar todas las mascarillas de cosas, ¿no? Y acá, como son pacientes que están en hospitalización, se le hace todo, hemograma, biomarcadores, examen de coagulación, pruebas hepáticas, perfil lipídico, etcétera, glucosa, que me ha fallado ahí, pruebas complementarias también de tipo cardíaco posterior se hacen, ¿no? ¿No? Si no están de edad, 60, 70, se puede hacer, ¿no? Pruebas de esfuerzo, qué sé yo, tantas pruebas que hacen los cardiólogos. Pero ya hay, o sea, el problema es que estando ya de control, recién descubren que tenía. Y eso lo hemos visto, pacientes que han sido deportistas en San Marcos y jugaron tantos años y un día esto encuentra que había tenido ya microinfarto. ¿Qué? Y pacientes que luego debutan ya con insuficiencia cardíaca posterior. Y uno se da cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado? El daño vascular, daño eléctrico, etcétera, que altera totalmente la parte cardíaca. Y esto es algo que realmente ustedes tienen que llevar, más que referir enfermedades, la reflexión, ¿no? Nosotros como cuestión de ética tenemos que atender a todos, ¿no? Y muchas veces el anciano es yo lo he visto, de verdad que es eso, ¿no? No es una novedad y lo van a ver ustedes también, igual lo dejan al final o después lo atienden, etcétera, y es algo que no debe ser así, ¿no? Porque los cuadros que ustedes ven, que he hecho una cosa muy sencilla y simple, eh, no son tan típicos y hay que tener una perspectiva. Hace un mes, mi primo es médico, bueno, otra especialidad, y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un paciente de 75 años. Y me dice, su familiar, uno ya se ha caído, dos está deprimido y no quiere comer. ¿Sabe qué? Sácale un hemocufio. Al examen de orina y una grafía pulmonar. Porque esa es la forma como debutan los ancianos a una sepsis. En principio, que la mete la orina. ¿Se dan cuenta? Entonces, no descartar esa situación y ustedes tienen que también mirar que estos pacientes son muy diferentes, ¿no? Y algún día nosotros, pues de nosotros en general, tengamos los valores referenciales ya para ancianos mayores de 60 en adelante,
para no estar maltratando, ¿no? Y darle tratamiento como si fuera de joven. De medicamentos, hay bastante trabajo ahorita, inclusive hasta los medicamentos, cómo deben ser brindados acerca del anciano, ¿no? Porque hay muchos medicamentos que provocan inclusive mayor problema de tipo osteomuscular, hay lesiones óseas, ¿no? Y en pacientes con problemas articulares, que tienen un problema faríngeo, no se les debe dar ese tipo de medicamentos. Bueno, son todas situaciones que a veces hemos visto en los años, ¿no? Ok, ok. El próximo martes, si no hay problema, nos vemos. Pero eh, dos indicaciones en general. En primer lugar, nuevamente, uno, revisen todo lo que es la parte de banco de sangre, que fue la última clase, que mañana lo van a tener. Revisen acá con los grupos sanguíneos que han tenido ustedes, ¿no? Y una de las historias que sí, definitivamente, yo no voy a decir que voy a tomar de ahí, ¿no? Pero la historia que tiene que ser típico y que tienen que leerlo de la cabeza a los pies es el COVID-19. Hay una historia de ustedes y hay que leerlo bastante. Entonces, esto va a ser situación que nunca lo olvidemos. Hemos pasado una pandemia donde mucha gente familiar y amistades ya no están. Definitivamente no es igual que tenemos nosotros el Día de la Medicina, este Día de la Pandemia nunca debe olvidarse, porque hemos cometido errores, hemos hecho cosas excesivas y no hemos tenido definitivamente una estandarización para las cosas. ¿Ok? Entonces, eso sí les doy la indicación. El día martes podemos hacer un repaso de las cosas para el día 30 tener ya el examen. Ahora, la razón del examen, repito,